los chicos que después me lo subieron al Drive. Listo. Debería estar grabando ahora. No veo que diga rec, ¿no? Pero bueno, Sí, pero si está está grabando. grabando. Sí, sí, está grabando. ¿Grabando? Ah, Sí. sí, perfecto. Perfecto. Entonces me molesta un poco la imagen de los que tengo que transmitir. Ahí se escucha un poquito menos, ¿eh? ¿Ahora me escuchas bien? Perfecto. Listo. Bueno. Bueno, ahora arrancamos. Vamos a Yo poner. entré con el nombre de mi esposa, dice Marcela Cariola, seguro. Bueno, ella está ahí. Le pasó. Listo. Bueno, vamos a empezar con la primera diapositiva. Esto que están viendo acá es el inicio de la semiología. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Vos sabés cómo se llama? ¿Ale? ¿Este hombre? Laennec. Laennec. Sí, ese es Laennec. Fíjense los sistemas que utilizaban para computación, ¿no? Algo parecido al Pinar. Sí. Bueno. Estoy tratando de pasar la diapositiva, pero algo no me lo permite. Bueno. Voy a poner el puntero. En teoría se debería ver el puntero láser. Se ve perfecto. Anda guiándome. Bueno, hay algunas que las vamos a pasar rápido porque se requieren poca explicación. Como esta, por ejemplo, es bastante inabarcable en una clase dar la mayor parte de la semiología cardiovascular. Y incluso en la práctica médica, ustedes van a ver que no toda la semiología se puede hacer en toda su alcance y extensión, pero hay algunas cosas que yo les voy a ir puntualizando que no deberían dejar de examinarse. Vamos por la siguiente. Algunos conceptos generales que sirven no solo para la semiología cardiovascular, sino para la medicina clínica en sí. Ustedes fíjense que la mayor parte de los errores, tanto de diagnóstico como de tratamiento, no surgen de errores en estudios sofisticados o procedimientos, sino en el interrogatorio o en el examen físico cuando este es de mala calidad. Esto que parece una verdad de perogrullo es fundamental porque suele no hacerse debidamente. En ese sentido, la construcción de una historia clínica es fundamental para el diagnóstico y el tratamiento. El problema es que la historia clínica demanda tiempo y el tiempo en la práctica actual es un poco escaso. Pero toda vez que uno confecciona mal una historia clínica, ocurren errores, ya sea de diagnóstico o de tratamiento. Eso lo van a ir viendo en la práctica. Estoy admitiendo más alumnos, por eso me retraso un poco. Habla un poquito más fuerte, si podés. Sí. A ver, ¿ahora me escuchas bien? Sí, ahora escucho mejor. Bueno. Bueno, como decía, es fundamental la confección de una buena historia clínica, y si ustedes quieren hacer las cosas rápido y no perder el tiempo al inicio, al final eso se vuelve en contra y siempre terminamos teniendo que reinterrogar y rehacer la historia clínica. Hay que ser paciente como médico en ese sentido, digamos. Cuando uno interroga y examina a un paciente cardiovascular en este caso, y esto pasa en la práctica porque
parte del proceso propio del pensamiento, siempre uno a veces interroga al paciente y examina pensando, uy, ¿qué estudio le voy a pedir? Eso no debería ocurrir. Siempre debería cerrarse tanto el interrogatorio como el examen para después eventualmente solicitar estudios complementarios. ¿Qué pasa cuando no sabemos qué tiene el paciente? Porque muchas veces pasa que después de cierto tiempo no se da con el diagnóstico o el tratamiento es erróneo. Bueno, lo que habría que hacer es volver a sentarse, reinterrogar y revisar. Muchas veces del reinterrogatorio ocurren datos o se nos aportan datos que se pasaron por alto y son verdaderamente fundamentales. Lo otro es, mientras nosotros hacemos un interrogatorio, sobre todo, y en el examen físico también, muchas veces no llegamos a saber qué es lo que tiene el paciente, es decir, cuál es el diagnóstico, si bien podemos tener opciones presuntivas. Pero a veces no es lo más importante saber qué tiene el paciente, sino saber qué hacer con el paciente. En principio eso consiste en interrogar y examinar una y otra vez, en todo caso, al paciente. Muchas veces van a ver que los familiares o incluso otros colegas preguntan, pero ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? Bueno, la respuesta a veces es no sé. Lo que sí hay que saber es qué hacer. La semiología cardiovascular, como en otras áreas, tiene un sinnúmero de limitaciones. Acá vienen 2 o 3 slices que muestran todas las limitaciones que tiene. No las voy a nombrar, esto es para que ustedes les quedan, pero tengan en cuenta que no hay estudios clínicos controlados de grandes dimensiones comparando, de alguna manera, una maniobra semiológica en términos de sensibilidad, especificidad y razón de verosimilitud, por ejemplo. Esto lo voy a pasar rápido para no detenernos, pero siempre hay que tener eso en mente. Esta es otra de las limitaciones. Fíjense, por ejemplo, las estimaciones de la exactitud diagnóstica suponen que un signo muchas veces es dicotómico, es decir, está o no está, y sin embargo vamos a ver que en semiología existen diversos grados, y eso no está bien ponderado en los estudios que miden la precisión diagnóstica de determinada maniobra. A pesar de esas limitaciones, el examen físico sigue jugando un rol fundamental y no debe soslayarse. Ningún estudio complementario puede suplir el rol de una buena historia clínica y de un buen examen físico. Ustedes van a ver que muchos pacientes le van a traer una pila de estudios, se las van a tirar por la cabeza y les van a preguntar qué tienen. Bueno, nunca hay que evaluar un estudio antes de hacer un buen interrogatorio. Eso tiene que tenerlo marcado en juego. Vamos a pasar a la inspección. ¿Qué es lo que hay que ver desde el punto de vista cardiovascular? Bueno, la inspección general del paciente, ¿no? La actitud del decúbito, esto creo que ustedes ya lo conocen, es lo que hace que los clínicos nos diferenciemos un poco de los cirujanos, por ejemplo, en el sentido que el cirujano por ahí va a ver un paciente en terapia intensiva y le va a decir, pero yo lo veo bien. Bueno, hay algunas determinadas observaciones que ustedes pueden hacer que permiten tener una idea del estado real del paciente. En cuanto a la actitud y el decúbito es muy importante porque ustedes vieron que los pacientes que tienen cierto grado de insuficiencia cardíaca no toleran el decúbito dorsal, por ejemplo. La actitud tiene que ver un poco con, sí, una impresión más subjetiva de cómo uno ve el paciente, y en general puede ver al paciente con por ejemplo, un paciente que viene con dolor torácico, es típico verlo con desasosiego, o con, incluso está descrita la sensación de muerte. Es muy diferente a la actitud de otro paciente que viene, que le dice que le duele el pecho, pero viene caminando, se sienta en la cama, está distraído, etc.
Para nosotros la inspección de la piel y las mucosas es muy importante porque aporta datos sobre todo en cuanto a la perfusión. Ustedes saben que la perfusión depende de dos factores básicamente. Una es la función de bomba, es decir, que el volumen minuto sea adecuado, y la otra es efectos que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, la activación adrenérgica y la microcirculación. Así que se debe prestar mucha atención a eso, sobre todo a la presencia de cianosis, de palidez y de livideces, que hablan de una perfusión inadecuada y por lo tanto probablemente un gasto cardíaco inadecuado. Los factores de riesgo coronarios pueden manifestarse a través de la inspección de la piel, sobre todo, y también de las mucosas. Me refiero a los santomas y a los antelasmas, que en pacientes, sobre todo con dislipemias familiares, pueden aparecer. Ahora vamos a ver un par de fotos. Lo otro que buscamos en la semiología cardiovascular, ya casi desde el inicio, es la inspección del cuello. Acá vamos a ver sobre todo la presencia de ingurgitación yugular, que después vamos a desarrollar mejor, y también cómo se comporta el pulso arterial. La inspección del precordio, sobre todo hay que buscar deformidades torácicas, tumoraciones, latidos anormales que normalmente no se ven, y observar el ápex. Normalmente es visible la presencia del latido apexiano, pero este tiene que ser de poca magnitud, digamos. ¿Qué buscamos en la inspección abdominal desde el punto de vista cardiovascular? Bueno, que haya latidos abdominales. ¿Qué significa esto? Bueno, la aorta abdominal, sobre todo en sujetos no obesos, normalmente no debería verse latir, y la presencia de un latido expansivo abdominal puede poner, junto con otros elementos como factores de riesgo para tenerlo, puede poner en la sospecha de la presencia de un aneurisma. Y otra cosa que hay que ver son los territorios vasculares, para, en principio, evaluar si hay latidos anormales, si hay tumoraciones, o el clásico baile arterial, eso es en las yugulares. Acá tienen un ejemplo de una cianosis. Esta es cianosis central, que se ve, digamos, en cualquier parte, no en las zonas distales, como ser manos, o dedos, o pies, digamos, que sería la periférica. La cianosis central tiene que ver con que sangre carboxioxigenada pasa al circuito izquierdo y, como ustedes podrán suponer, se ve habitualmente en cardiopatías congénitas o Jungs. En cambio, la cianosis distal se observa en estados de bajo volumen minuto, principalmente. Vamos a ver ahora un poco cómo se ve un paciente con livideces. Esto es muy importante. Acá observan, esta es una extremidad, acá observan como un reticulado, digamos, una malla. Esas son las livideces. Las livideces pueden verse no solo en el caso de bajo volumen minuto y activación del sistema nervioso autónomo a través de descarga de adrenalina, que genera precisamente cierta vasoconstricción periférica, sino también en estados de respuesta inflamatoria sistémica, como ser la sepsis. Pero este dato es fundamental a la hora de evaluar el estado hemodinámico del paciente. Acá tenemos los santomas. Acá tenemos un santoma tendinoso, no es tan frecuente de ver. Esto ocurre habitualmente en dislipemias familiares, pero las dislipemias familiares se asocian habitualmente a aterosclerosis temprana, de manera que ver esto puede poner en alarma sobre estudiar al grupo familiar. Estos son los antelasmas y el arco corneal, que también tiene relación con la dislipemia. Por supuesto hay otras causas de arco corneal, que es este tinte blanquecino en la periferia del iris. Pasamos al examen del cuello. Acá ven que hay una serie de ondas. La verdad que esto se puede ver, pero hace falta mucha experiencia, así que vamos a centrarnos más que nada en el valor más importante que tiene, y es la estimación de cómo están las presiones en
las cavidades derechas a través de la evaluación de la ingurgitación yugular. Ustedes tienen al paciente acostado a 30 grados y en el ángulo de Lewis, que es inmediatamente debajo del hueco supraesternal, ustedes van a notar un reborde como un resalto. Bueno, cuando está el paciente a 30 grados, de ahí para el centro del tórax, digamos, está la aurícula derecha, y esa columna, esa distancia representa una columna más o menos de 5 centímetros. Ustedes van al cuello y van a ver, detrás del borde posterior del esternocleidomastoideo, la ingurgitación yugular o la presencia de los yugulares si es que están ingurgitadas. Bueno, la medición en altura de la ingurgitación yugular permite inferir, de alguna manera, la presión en la aurícula derecha. Si no hay ninguna alteración auriculoventricular, también la presión en el ventrículo derecho y también la inferencia de cómo está la resistencia vasculares pulmonares. Acá van a ver que hay varias ondas, la onda A y la onda B. Fíjense que en la sístole, que es, digamos, el espacio de tiempo más corto, recuerden que la diástole dura 5 veces la sístole aproximadamente, ustedes van a ver que puede tener un comportamiento de doble onda, digamos, en las yugulares. Esto no es tan fácil de ver como les dije, pero puede llegar a verse. La onda A representaría la contracción auricular, de manera que una onda A de amplitud importante supone una restricción al llenado del ventrículo derecho. ¿Qué pasa en la sístole, por ejemplo, si hay una regurgitación tricuspidia importante? Durante la sístole hay reflujo de sangre hacia la aurícula derecha y esto se transmite al sistema venoso y a las yugulares. Por lo tanto, acá, en lugar de ver un descenso, podrían ver un ascenso hipodomo que se llama onda B de ventricularizado. Pero ya les digo, lo más importante es tener en cuenta una estimación de la presión en el circuito derecho. Ahí está la descripción de cada una de las ondas. No nos vamos a detener tanto en esto. Saber que la onda A supone, digamos, que es presistólica. Normalmente conviene evaluar el pulso yugular tomando simultáneamente el pulso arterial, porque cualquier onda importante que coincide con el pulso arterial es una onda B de ventricularizada y representa insuficiencia tricuspidia. Ustedes podrían estar haciendo diagnóstico de insuficiencia tricuspidia sin siquiera ocultar en este sentido. Por supuesto que la onda A no va a aparecer cuando ocurre fibrilación auricular porque hay ausencia de contracción auricular. Hay otra maniobra que es bueno hacerla, que es evaluar cómo se comporta la ingurgitación yugular o la columna sanguínea yugular en términos de variaciones en la respiración. Hay un signo que es el signo de Kussmaul que se describe como el aumento de la columna de la presión yugular en la inspiración. Ustedes piensan que en la inspiración, en situaciones normales, hay retorno venoso hacia el tórax y esa presión negativa también favorece el llenado de las cavidades cardíacas. De manera que en lugar de haber en sístole un aumento de la columna, debería haber un colapso de la columna de la yugular. Bueno, cuando esto no ocurre y aumenta, suele ocurrir que hay una restricción muy importante en algún punto del circuito derecho, ya sea en el ventrículo, muchas veces asociado a pericarditis constrictiva, en la vena cava superior o alguna válvula que podría haber patológica en las yugulares, por ejemplo. De todas maneras, esto requiere mucha experiencia y nos vamos a quedar más que nada con la estimación de que el pulso venoso yugular medido a través de la columna tiene importancias en términos de evaluar, digamos, las presiones de llenado derecho. Como acá ven, más que, digamos, tomar un número específico, un valor, es importante saber si la presión en el circuito derecho está alta, normal o baja.
sobre todo si está alta, ¿sí? No hay que tratar de definir un valor específico. Y fíjense que en la maniobra que les explicamos recién, si se efectúa la medición desde el ángulo external, en cualquier posición en donde se vea una columna de sangre pulsátil mayor a 3 centímetros sobre el ángulo de Lewis, eso significa que las presiones están aumentando. Esto RP o RB es la razón de verosimilitud, que, bueno, por ahí ustedes no conocen ese término, pero supone, digamos, la fuerza que tiene en términos de precisión un método diagnóstico. En este caso, la medición o estimación o inferencia de la presión en aurícula derecha. Otra maniobra que se debe hacer es la evaluación del reflujo hepatoyugular. Con el paciente en la misma posición, con el puño cerrado, aplican presión sobre la zona subcostal derecha, donde estaría el hígado, digamos, y se ve cómo es el comportamiento de la columna de sangre en la yugular. Si la columna de sangre aumenta con la compresión, eso significa que hay reflujo hepatoyugular y que la presión venosa central está aumentando. Pero recuerden que más que medir exactamente qué presión tiene, que eso se podría medir por cateterismo, es saber si la presión está alta o no. Los territorios arteriales. Bueno, acá es muy importante porque, digamos, hay que medir, hay que evaluar y hay que palpar la presencia de latidos, la simetría de los pulsos, que ahora vamos a ver algunos detalles, y la presencia de tumoraciones. Piensen que hoy por hoy los cateterismos cardíacos son mucho más frecuentes. Muchos de ellos se hacen, por ejemplo, sobre la arteria femoral, aunque ahora se están haciendo más sobre la radial, y eso supone perforar, pinchar, digamos, la arteria con un catéter para pasar, con un introductor, digamos, un catéter, para pasar el catéter hasta las cavidades cardíacas. Bueno, asimismo también en la terapia intensiva se hacen muchas funciones, por ejemplo la colocación de vías centrales que pueden lesionar la arteria carótida. Esto es bastante, relativamente frecuente si no hay mucha experiencia, y es importante la observación del cuello y de los otros territorios vasculares en general, en todos los territorios donde las arterias se hacen superficiales desde el punto de vista anatómico. Habíamos hablado o mencionado antes la presencia de baile arterial. Esto es un signo que se puede ver en el examen, en la inspección carotidia, que se ve como, digamos, hay un latido enérgico en la inspección de ambas arterias carótidas. Eso se ve en los pacientes simpaticotónicos. Ustedes pueden llegar a verlo una vez después de una corrida importante, de hacer actividad física, pero cuando uno palpa ese latido, que se ve como un golpeteo muy abrupto debajo de la yema de los dedos cuando palpan la carótida, eso puede ser un signo indirecto de la presencia de insuficiencia aórtica. Acá tenemos lo que podría diagnosticarse como un pseudoaneurisma femoral. La diferencia entre aneurisma y pseudoaneurisma es que el aneurisma tiene pared propia. Esto se ve por un proceso patológico que afecta a la pared del vaso, y el pseudoaneurisma, que puede ocurrir en una arteria o en el mismo corazón, se corresponde con la ruptura de la pared. Acá supongan que hubo el ingreso de una aguja para pasar el catéter y no se hizo bien la compresión una vez que se retiró la aguja y se forma el pseudoaneurisma. Desde el punto de vista radiológico se ve de esta manera. Esta es la ilíaca, la femoral, las ilíacas, la aorta, la femoral superficial y la otra femoral superficial. Y fíjense acá cómo se ve esta extravasación de sangre hacia los planos oculares. Esto ya supongo que algunos deben saber qué es, y es una prótesis de cadera, no es ninguna cosa propia del paciente. Acá se ve desde el punto de vista Doppler cómo viene la arteria y se forma una cavidad en donde se ve color, esto es sangre. Y se hace el diagnóstico.
Esto que puede parecer catastrófico, la mayor parte de las veces se soluciona con compresión. Incluso con el traductor del ecocardiógrafo se identifica el lugar y se comprime durante varios minutos, más de media hora, y muchas veces se soluciona el problema, otras veces hay que intervenir. Bueno, otra cuestión muy importante en la evaluación cardiovascular es la presencia de edemas. El edema es la acumulación anormal de líquido en el tejido celular subcutáneo. Esto es visible y palpable. Hay que diferenciar desde el punto de vista de la palpación, sobre todo, el edema de origen cardiovascular del que, por ejemplo, ocurre en la insuficiencia venosa profunda o en el mixedema. El edema de causa cardiovascular, en general por insuficiencia cardíaca derecha, las otras causas también ocurren, pero hoy por hoy, sobre todo lo vemos cuando aumenta la presión venosa central, se ve en zonas declives y cuando uno presiona se observa el signo de fovea o ODET. Ahora vamos a ver una imagen. Hay que diferenciarlo, y esto no siempre es fácil, pero hay que diferenciarlo del edema venoso. El edema venoso, propio de la insuficiencia venosa profunda en el territorio evaluado, en general en los miembros inferiores, y más que nada en las piernas, es más duro que el edema acumulado de insuficiencia cardíaca, y además se observan cambios tróficos porque suelen ser crónicos, salvo cuando hay un edema agudo por trombosis venosa profunda. Los edemas linfáticos son blandos, como elásticos, digamos, y no dejan goteras. Lo mismo el mixedema, que tiene características de piel seca y decolorada, y tampoco deja goteras. Este es un ejemplo. A la izquierda tienen un típico edema de insuficiencia venosa profunda. Fíjense en los cambios tróficos, la dermatitis ocre, muchas veces esto tiene un tinte purpúrico, se llama ocre purpúrico, y como hay ya lesiones, incluso muchas de ellas infecciosas. Y este es el edema de insuficiencia cardíaca, en donde la piel está normal, más allá de la presencia del edema, y fíjense cómo se deja la impronta cuando uno comprime. Esto es un edema que corresponde a edema linfático. Bueno, ¿qué se observa y qué hay que palpar en el precordio? Hay mucho que se puede observar y palpar, pero vamos a centrarnos en lo más importante. Por supuesto que las deformaciones unio- o bilaterales, los abovedamientos, etc. Pero lo que es muy importante de observar y palpar es lo que se denomina choque de punto. Es un latido positivo, es decir, que es hacia afuera, digamos, de la superficie, más o menos entre 2 y 3 centímetros cuadrados de superficie, y se palpa entre el cuarto y el quinto espacio intercostal, más o menos 1 centímetro dentro de la línea hemiclavicular. Por supuesto que hay suficientes variables normales, digamos, dependiendo de la constitución o el hábito del paciente. Lo otro que se puede evaluar con la palpación es la presencia de las vibraciones valvulares y los frémitos, incluso los ruidos agregados como el tercer ruido. ¿Qué son los frémitos? Son vibraciones de frecuencia alta que no representan otra cosa que la manifestación táctil de los soplos. Más o menos, digamos, el oído y el tacto digamos, tienen una sensibilidad más o menos equivalente para las vibraciones de baja frecuencia. Las de alta frecuencia a veces requieren otras maniobras. Los frémitos. Los frémitos, desde el punto de vista acústico, por decirlo coloquial, digamos, semejan el ronroneo de un gato, ¿sí? Ahí figura lo que yo les decía de la sensibilidad del oído y del tacto para las vibraciones de baja frecuencia. Por ejemplo, es frecuente que los soplos de alta frecuencia solo sean audibles, como podría ser la insuficiencia aórtica. En cambio, la estenosis mitral, que ya no es tan frecuente,
pero que genera un soplo de baja frecuencia, a veces es más audible incluso, es más, perdón, más palpable que audible. El choque de punta. ¿Cómo se evalúa el choque de punta? El paciente tiene que estar en decúbito dorsal, no ya a 30 grados, y con una leve inclinación izquierda. ¿Qué es lo que modifica el choque de punta? Habíamos dicho que la superficie del choque de punta tiene más o menos entre 2 y 3 centímetros cuadrados. Bueno, cuando hay crecimiento ventricular izquierdo, como en la hipertrofia concéntrica, también en la excéntrica, puede observarse un choque de punta que a veces está desplazado, pero a veces no, pero sí es más sostenido. Cuando hay dilatación, por ejemplo por valvulopatía aórtica, en donde el corazón crece en forma excéntrica, se verifica todavía de mayor superficie y como si fuera la pelota de una pelota de pool haciendo presión sobre los dedos del observador, digamos, del examinador. En la hipertrofia ventricular derecha, ya esto no es en la izquierda, sino en la derecha, se puede observar un desplazamiento de la zona de máximo impulso hacia abajo, lo que se denomina latido sagital. Eso se palpa con el talón de la mano, no con el pulpejo de los dedos. Se llama maniobra de Dressler y pueden verificarse también latidos laterales porque cuando crece el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo puede estar desplazado hacia el lateral izquierdo. Como les había dicho antes, los terceros y cuartos ruidos que son de baja frecuencia pueden palparse en la zona apexiana. Pero, de nuevo, esto requiere bastante experiencia. Acá está cómo se dibuja, digamos, un choque de punta. En la imagen A se puede observar la línea punteada, que es lo que uno palpa. Esto es la expansión, digamos, de la zona apexiana como consecuencia del latido cardíaco. Fíjense cómo cuando crece, esa zona de máximo impulso se ve más prolongada. Eso es por crecimiento del ventrículo izquierdo. Y en C y en D se observan el cuarto ruido y el tercer ruido. El cuarto ruido que sería presistólico y el tercer ruido que sería protodiastólico. Esto de nuevo no es tan fácil de palpar, pero sí es necesario palpar el choque de punta y tener una idea, una impresión general de cómo es y de si está sostenido, digamos, o ampliado en su área. Seguimos con la siguiente. Bueno, 6 características del examen del pulso arterial. Cuando yo les había hablado de las limitaciones de la semiología para el diagnóstico de determinadas características semiológicas, en este caso el pulso, esa limitación existe y vamos a ver que hay algunas cosas que son más importantes que otras, pero las características básicamente son la frecuencia, es decir, el número de latidos en un periodo, lo tomamos en general en un minuto. Ustedes pueden tomar 15 segundos de latido y multiplicarlo por 4, obviamente. Pero hay que tener en cuenta que cuando hay bajo volumen minuto, uno puede incluso casi no palpar el pulso. Lo que no significa que haya una obstrucción, sino simplemente bajo volumen minuto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ritmo? Ritmo se refiere a la duración de las pausas entre latido y latido. Si la duración de las pausas son iguales, decimos que es un ritmo regular. De lo contrario es irregular. La amplitud e intensidad es la fuerza del choque de las ondas contra los dedos. Esto también hay que tener experiencia porque si uno palpa por primera vez un pulso puede no darse cuenta, pero en principio también se relaciona con el gasto cardíaco. Fíjense que si tiene muy poca amplitud, a veces tanta, que no se palpa. Eso puede deberse a el bajo volumen minuto. La forma es de alguna manera como una representación gráfica de la onda de pulso. De hecho existe una forma más técnica, digamos, de hacer una graficación del pulso, pero ustedes pueden hacerse una representación mental palpándolo. Normalmente
se debería graficar como una parábola. ¿Qué significa igualdad? Igualdad se refiere a la persistencia latido a latido de las características que vimos antes, de la forma y la amplitud. Si ustedes tienen un pulso regular y tienen todos los latidos de la misma amplitud, intensidad y forma, se refiere a que es un pulso regular e igual, se dice. Cuando hay desigualdades, puede haber de diferentes causas, pero una muy característica es que ocurra cuando el espacio entre los latidos no es la misma, como ocurre en la fibrilación auricular. Entonces, la intensidad o amplitud del pulso va a variar latido a latido. La tensión habla de alguna manera de dos aspectos. Uno, la presión arterial y por lo tanto una medida del volumen sistólico en cada latido, y otra cosa es la dureza de la pared arterial. Esto hay que tener en cuenta porque en los pacientes de mayor edad existe una dureza de la pared vascular y eso hace muchas veces que la toma de presión arterial sea equivocadamente alta. Acá hay un gráfico de las formas del pulso. Esto sería un pulso normal. Un pulso de mayor amplitud se denomina pulso Zeller. Un pulso de mayor duración, menor amplitud, se llama pulso parvus y tardus. El parvus es porque tiene menor amplitud y el tardus es porque es más sostenido en el tiempo. Es como si la eyección tardara más. Imagínense que una patología estenosante de la válvula aórtica puede producir este tipo de pulso. De hecho, es un signo de gravedad para esa valvulopatía. Y el pulso parvus solamente, es decir, de baja amplitud, pero de duración normal, puede correlacionarse con estados de bajo volumen minuto o bajo volumen sistólico. Por ejemplo, por insuficiencia ventricular izquierda. Estas son otro ejemplo de características. Fíjense cómo el pulso puede tener una doble onda, pero en principio el pulso normal suele tener una única onda con lo que se llama una impronta dicrótica, digamos. Esta impronta puede ocurrir más significativamente en algunas patologías. Por ejemplo, ya en este caso el pulso biferiens u onda de pico-marea, donde uno ve un doble salto en el pulso. ¿Sí? De nuevo, esto requiere experiencia y lo que hay que tener en cuenta más que nada es la amplitud y la duración. Esto sí es un poco más importante y tiene que ver con qué valor diagnóstico tiene la regularidad del pulso. Y esto sí es algo que, por ejemplo, yo tomaría en un examen y supongo que el doctor Greenberg también. Acá sí se hicieron estudios de grandes dimensiones y bien diseñados, y lo que se observó es que si hay alguna irregularidad del pulso, esto tiene un ratio de probabilidad de 3.3. Voy a explicar mínimamente qué es el ratio de probabilidad para introducirlos en el tema, porque esto se ve mucho en medicina cardiovascular sobre todo. La razón de verosimilitud o ratio de probabilidad tiene que ver con si uno tiene un estudio positivo para determinado signo o incluso un estudio por imágenes, qué probabilidad hay o cuántas más veces uno lo va a ver en un paciente que tiene la enfermedad en relación a uno que no la tiene. Por eso esto se deriva de alguna manera de las medidas de sensibilidad y especificidad. Es decir, un ratio, por ejemplo, de probabilidad de más de 10 indica que es 10 veces más probable ver ese signo en un paciente que tiene la patología que en aquel que no la tiene. Por supuesto que uno de más de 10 es fuertemente, digamos, sugerente, y uno de menos de 0,1 prácticamente es, digamos, descartaría la probabilidad. Ahora fíjense esta diferencia. Ustedes tomaron el pulso y vieron que tiene cierta irregularidad dentro de alguna regularidad. En cambio, si ustedes se toman el tiempo y la definición de irregularidad
ustedes la ven como continua, es decir, en todo el periodo que uno toma el pulso, por ejemplo, en 1 minuto o en 3 minutos, bueno, en este caso fíjense cómo la probabilidad aumenta muchísimo. Esto es bastante diagnóstico en todo caso, o sospechoso de fibrilación auricular. Y eso es importante porque la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente, requiere, digamos, el diagnóstico, y esto se hace con electrocardiografía, superficie, por lo tanto la palpación del pulso es importante para solicitar un estudio confirmatorio, como es el electrocardiograma. También es importante la enfermedad vascular en términos de cómo uno evalúa los pulsos, ¿sí? Los pacientes que tienen síntomas de enfermedad arterial pulmonar, ojo que EAP también van a ver ustedes que es una abreviación de edema agudo de pulmón. En este caso es enfermedad arterial enfermedad arterial periférica, perdón. Bueno, la claudicación intermitente es, digamos, un dato de enfermedad arterial periférica. Son los pacientes que empiezan a caminar y tienen dolor, sobre todo en la zona de las pantorrillas, que los obliga a detener el paso. Si eso, por ejemplo, y la alteración del pulso palpable, o sea que no palpemos los pulsos distales en los miembros inferiores, y además que hayan soplos, por ejemplo en las femorales, esto habla todo de obstrucción, con una razón de probabilidad relativamente alta. Por supuesto que si hay obstrucciones arteriales, la perfusión periférica va a estar disminuida, y eso puede estar asociado desde a piel fría hasta úlceras y trastornos tróficos, en este caso úlceras arteriales, ¿sí? En personas asintomáticas, la presencia de un soplo femoral y cualquier alteración del pulso tal, digamos, también puede sugerir enfermedad arterial periférica, pero la probabilidad de enfermedad grave es menor. Por eso ustedes tienen que correlacionar los síntomas con lo que palpa, es decir, si el paciente tiene claudicación a los 50 metros, que ya es muy significativo, deberían poder encontrar alguno de estos signos en la palpación. Hay una entidad importante de enfermedad arterial de grandes vasos que es la disección aórtica. La disección aórtica es una patología que ocurre cuando hay una ruptura, en general asociada a hipertensión arterial, de la íntima de las arterias. La íntima se desgarra, es de hecho literalmente un desgarro, y entre la íntima y la media discurre sangre, en realidad es un hematoma que se torna disecante, y esto es una patología de muy grave pronóstico, si no se trata a tiempo, y aún cuando a veces se trata. ¿Qué pasa? Cuando hay una falsa luz, porque se rompió el endotelio, la verdadera luz y las arterias que salen de ahí se ven con disminución del flujo. Por lo tanto, uno podría encontrar asimetría de flujo en las carótidas, en los femorales, en los pedios, en las radiales. Bueno, eso cuando ocurre, digamos, esas manifestaciones, también eso apoya el diagnóstico. Por lo tanto, cuando uno evalúa los pulsos es muy importante, y es importante que se evalúen en forma simétrica para ver si hay alguna desigualdad. Vamos con los ruidos y soplos. Esto es lo que vamos a ver. Yo les voy a indicar qué es lo más importante porque esta parte es, digamos, de alguna manera un poco engorrosa para estudiarla. Esto ustedes lo conocen de fisiología, y son las curvas de presión en función del tiempo en las diferentes cámaras y en la arteria aorta. ¿Dónde se ocultan los soplos y los ruidos, ¿no? Bueno, acá, esto no me voy a detener, tienen ahí los puntos de ocultación. Recordar que a veces hay que ocultar el tórax, la parte, digamos, entre la tercera y doceava vértebra torácica, porque, sobre todo en sujetos jóvenes, puede existir lo que se llama una coartación de aorta, que es como una estenosis localizada en ese punto. Esto se evalúa también tomando la presión en miembros superiores e inferiores.
Esto es algo que siempre se pregunta. ¿Para qué sirve la membrana y para qué sirve la campana? Bueno, ustedes van a ver, algunos solo traen membrana y con hacer una compresión adicional se convierte en campana, digamos, desde el punto de vista de la evaluación acústica. Pero la membrana sirve para los sonidos de alta frecuencia. Por ejemplo, los chasquidos o, por ejemplo, los soplos de insuficiencia aórtica. La campana sirve para sonidos graves, sobre todo tercer y cuarto ruidos y algunos soplos de estenosis valvular. ¿Qué características tiene el primer ruido y dónde se oculta? Bueno, el primer ruido se oculta sobre todo en ápex y en el cúbito lateral izquierdo, que es el cúbito de Pachón. Hay determinadas situaciones que modifican la intensidad del primer ruido, como ser, por ejemplo, el PR corto, la estenosis mitral, que eso hace que, digamos, la válvula esté a mitad de recorrido, la válvula auriculoventricular izquierda, o sea, la mitral, a mitad de recorrido y una contracción enérgica de un músculo cardíaco que tiene contractilidad conservada genera como un ruido de portazo, digamos. La disminución se observa cuando hay alteración en la excursión del aparato mitral en este caso, sobre todo. A veces el primer ruido es variable en intensidad y eso es típico de cuando hay fibrilación auricular o hay disociación auriculoventricular, es decir, que hay contracción auricular por un lado que no se conduce al ventrículo y entonces la contracción ventricular encuentra la válvula auriculoventricular en diversos grados de apertura y eso es lo que hace que sea variable la intensidad del primer ruido. También el primer ruido se puede desdoblar. Todos los fenómenos que retrasan la actividad mecánica derecha se asocian a desdoblamiento del primer ruido, básicamente. Perdón. Este es una imagen de cómo, digamos, ocurre el aumento o la disminución de la intensidad del primer ruido. Supongamos que tienen la válvula mitral muy calcificada, que compromete las valvas y se abre poco. Bueno, esto puede disminuir la intensidad del primer ruido. Ojo, porque en la estenosis mitral, como tiene otras alteraciones del aparato subvalvular, se observa aumento de la intensidad del primer ruido. En cambio, en este caso, por ejemplo, cuando hay un PR corto, en donde las válvulas están más abiertas, la intensidad del primer ruido aumenta. Vamos a ver si podemos escuchar algún audio sobre el primer ruido, o mejor dicho, sobre la identificación. Se escucha, ¿eh? Se escucha, sí. Hay un ruido de menor intensidad y un ruido de mayor intensidad. No se te escucha a vos, ¿eh? Se escucha el ruido. Okay. Ahí está. Fíjense que hay un ruido que es de menor intensidad y otro de mayor intensidad. Y el espacio entre el primer y el segundo ruido que mencioné es la sístole. Por lo tanto, el ruido de menor intensidad en este caso es el primer ruido. Ahora se los voy a hacer escuchar de nuevo. Entre el segundo y el primer ruido hay un espacio de tiempo mayor y es la diástole. Bueno, pasamos al segundo ruido. El segundo ruido corresponde al cierre de las válvulas sigmoides, entonces se va a ocultar bien en el foco pulmonar y en el aórtico, ¿sí? Y se dice que tiene dos componentes, el 2A y el 2P, que el 2A es el aórtico y el 2P el pulmonar. También puede haber modificaciones de la intensidad del segundo ruido. A modo de ejemplo, vamos a decir que cuando hay aumento de la resistencia periférica, como ocurre en la hipertensión arterial, la intensidad del segundo ruido aumenta porque hay, digamos, mayor fuerza de cierre del ruido, de
cierre de la sigmoide aórtica. Lo mismo pasa en la hipertensión pulmonar con el componente pulmonar del segundo ruido. Y la disminución ocurre típicamente cuando las valvas se expulsionan poco o nada, como es en la estenosis aórtica, por ejemplo. Esto es un dato muy importante en el diagnóstico de severidad de estenosis aórtica, ya lo van a ver más adelante. Por supuesto hay desdoblamientos, no nos vamos a detener tanto en esto. Recalco lo de la estenosis severa con la disminución del segundo ruido, pero puede haber desdoblamientos. Ahora vamos a ver cómo se ve. Esto sería, digamos, un desdoblamiento fisiológico. ¿Qué es lo que ocurre? El primer ruido es este. El segundo ruido tiene el componente aórtico y el pulmonar. La aorta, la válvula aórtica cierra primero que la pulmonar, en condiciones habituales, digamos. Cuando el sujeto inspira, aumenta el retorno venoso y esto hace que aumente la descarga sistólica del ventrículo derecho. Por lo tanto, hay un tiempo de retardo en el cierre de la pulmonar. Entonces ahí uno puede ver un desdoblamiento que es fisiológico. Pero puede ser que ocurra un desdoblamiento paradójico, en donde uno ausculte un desdoblamiento del segundo ruido, donde el primero es de mayor intensidad y es pulmonar, y esto puede ocurrir, por ejemplo, en la hipertensión pulmonar, donde hay un aumento en la resistencia y por lo tanto menor vaciamiento del ventrículo derecho. Hay otras circunstancias, a la cabeza va la comunicación interventricular, que es una cardiopatía congénita, en donde se produce un desdoblamiento fijo porque ambas aurículas funcionan como una única cámara. Vamos a tratar de ocultar un segundo ruido normal, digamos. En la anterior, fíjense que mayor intensidad es el segundo ruido. ¿Se escuchó, Vale? Perfecto, perfecto. Listo. Ahora vamos a ver algunos más. ¿Lo escucharon todos, no? Si no, después volvemos a escuchar. Bien. Vamos con el tercer ruido. Perdón. El tercer ruido ocurre en protodiástole, o sea, al principio de la diástole, inmediatamente o cercano al segundo ruido, ¿sí? Es la fase de llenado rápido y suele ser de tono bajo, con máxima ocultación en el ápex, porque ahí está el ventrículo izquierdo, para el caso del tercer ruido izquierdo, ¿no? En niños y hasta en la adolescencia puede ser normal, aunque no suele ocultarse mucho, pero puede ser normal, y en el resto de las situaciones siempre es patológico, sobre todo asociado a insuficiencia ventricular. Puede haber un aumento del flujo de sangre a través de las válvulas y esto generar, digamos, de alguna manera un tercer ruido sin que ocurra insuficiencia ventricular. Por ejemplo, el tercer ruido derecho, cuando hay comunicación entre las aurículas, y hay un volumen de sangre mayor que entra al ventrículo derecho. Vamos a tratar de ocultarlo. Acá fíjense, esto es un fonocardiograma y este es el electrocardiograma. Acá tienen la onda P, el QRS y la onda T. Esto también sirve para que tengan una idea de cuándo ocurre la sístole. Este es el primer ruido, este es el segundo ruido, esta es la sístole. Fíjense que la sístole ocurre en la repolarización eléctrica. Inmediatamente después del segundo ruido empieza la diástole, que sería el intervalo de alguna manera T-P. Inmediatamente después del segundo ruido ocurre un tercer ruido, en este caso patológico, ¿no? Y se ve en el fonocardiograma como esta vibración. Ahora vamos a tratar de identificarlo. Antes era un ruido a dos tiempos, ¿sí? Era tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk. Ahora vamos a ver un ruido a tres tiempos. Y Ale, decime si se escucha. Sí, no hables mientras sale porque no te escuchan la voz cuando se escucha el ruido.
Fíjense que es como un tac, 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 tac. Escucha perfecto. Se escucha perfecto, doctor Ingalina, perfecto. Carlitos. Sí, Carlitos acá. Bueno, seguimos con el cuarto ruido. Después, si quieren, volvemos a escucharlo. ¿Cuándo ocurre un cuarto ruido? El cuarto ruido ocurre al final de la diástole, porque en realidad representa la contracción de la aurícula de cualquiera de las dos aurículas, digamos, que envían sangre al final de la diástole hacia la cavidad ventricular. Siempre la presencia de un cuarto ruido es patológico, porque siempre sugiere alteración de la distensibilidad ventricular. Por supuesto que para que ocurra un cuarto ruido, tiene que haber contracción auricular. Si no la hay, no vamos a ocultar un cuarto ruido. Cuando se oculta, pasa parecido al ruido, al ruido en tres tiempos, digamos, del tercer ruido, pero en otro momento ocurre el cuarto ruido. Siempre se asocian con alteraciones de la función diastólica del ventrículo izquierdo, principalmente hipertensión arterial o cualquier causa que genere hipertrofia, y también en la cardiopatía isquémica. Ahí vamos a darlo. Acá tenemos el electrocardiograma, bastante malo, pero créanme que acá está la P, este es el QRS, y por algún lado está la T, pero esta es la repolarización. Fíjense, acá tenemos, perdón, acá está la repolarización, la T debería venir acá. Tenemos el primer ruido y el segundo ruido, ¿sí? El primer ruido, que corresponde con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que ocurre más o menos al final del QRS, y dijimos que la sístole ocurre en la repolarización. Este es el segundo ruido. Pero si vamos para atrás, vemos que inmediatamente después de la onda P, que es la contracción eléctrica, digamos, de la aurícula, hay una vibración en el fonocardiograma que representa el cuarto ruido. O sea que el cuarto ruido es presistólico y el tercer ruido es protodiastólico. Presistólico, el desistólico es el cuarto ruido y está inmediatamente antes del primer ruido. Vamos a tratar de auscultarlo. Si me escuchan, fíjense que tiene el primer componente, y es un trac, tac, trac, tac, trac, tac. El tercer ruido era tac, trac, tac, trac. Y este es trac, tac. Volvemos. ¿Se ocultó? Perfecto, se escuchó perfecto. Yo lo escuché bien, no sé si lo demás, pero me parece que se escucha bien. Ok, sí. Yo pregunté si se ocultó, ¿viste? No sé si se escuchó. Bueno, de este no tenemos audio, pero por supuesto que puede existir un tercer y cuarto ruido, y a eso se le denomina galope de sumas y además se le asocia taquicardia. Cuando uno ausculta un ritmo de galope, el tercer y cuarto ruido pueden estar tan juntos que se fusionen, así que uno de todas maneras puede auscultar un ruido a tres tiempos, ¿sí? Acá tienen de nuevo el electrocardiograma, el primer ruido, el segundo ruido, y esto es el galope de suma. Acá está metido el tercer ruido proto y el cuarto ruido L, diastólicos. Los chasquidos son menos fáciles de auscultar y es un ruido anormal y de alta frecuencia que es causado por la apertura de válvulas sigmoides, por ejemplo, aórtica o pulmonar, sobre todo cuando tienen alguna anomalía del tipo de la calcificación, ¿sí? Es un choque, es un golpe brusco y de corta duración, digamos, un ruido de corta duración y de tono bastante alto, por lo tanto lo tendríamos que ocultar con la membrana. Ahora vamos a tratar de mostrar uno. No tenemos audio de ese. Pero seguimos. El chasquido
También los clics o chasquidos, digamos, pueden utilizarse para las dos, pero en general el clic se utiliza para las sigmoides y el chasquido para las abejas. Hay una entidad que es el síndrome de Barlow, que algunos ya la deben conocer, que se caracteriza por es un cortejo, digamos, sindromático, anatómico y semiológico, también funcional, que se asocia al prolapso de la válvula mitral, el prolapso de la válvula mitral hacia la aurícula izquierda, y que se manifiesta por la presencia de un chasquido que se ausculta en ápex, que da lugar a un ritmo en 3 tiempos, como ocurre con el tercer o cuarto ruido, por ejemplo. Acá, fíjense, tienen el primer ruido, acá ocurre un prolapso, y ese prolapso se asocia al chasquido. Esto que dice SS es que después del chasquido, donde la valva, alguna de las valvas o ambas prolapsaron hacia la aurícula izquierda, ocurre regurgitación mitral y este es el soplo mitral. Y este es el segundo ruido. Vamos a ver si se puede escuchar. Ahí vamos. Fíjense que es relativamente parecido al cuarto ruido. Lo único es que es un poco más tardío el componente de mayor intensidad y más agudo. Ahí vuelvo. En este caso casi no se oculta ese soplo porque el prolapso de válvula mitral puede asociarse con grados diversos de insuficiencia mitral, incluso casi con la ausencia de insuficiencia mitral. Los frotes. Bueno, los frotes se auscultan cuando ocurre una inflamación de las capas pericárdicas. Eso expule de alguna manera las hojas pericárdias, que normalmente son bastante lisas, y eso genera un ruido característico. Cuando ocurre inflamación de las láminas de la serosa, ocurre inflamación, exudado y descubrimiento, digamos. Cuando no hay un derrame importante, hay fricción de esas dos superficies y eso es lo que genera el ruido de frote pericárdico. Ocultatoriamente no tengo un audio, pero imagínense como si fuera cuando uno agarra un copo de nieve y lo aprieta en las manos, que genera un ruido muy característico. Así es el frote. También está escrito como el rozamiento de hojas de cuero, pero yo la verdad que nunca rocé los cueros de vaca. Bueno, puede tener tanto un componente sistólico como diastólico. En general suele ser sistólico, pero puede haber variantes. Siempre habla de enfermedad pericárdica, digamos. Un momento porque se tildó la... No puedo pasar la diapositiva. Ahí sí. Bueno, vimos los ruidos normales, vimos los ruidos agregados, el tercer y el cuarto ruido, vimos los clics y los chasquidos, el frote pericárdico y ahora vamos a hablar un poco de los soplos. ¿Qué es un soplo? Es un fenómeno obviamente acústico producido por la conversión de un flujo que habitualmente es laminar dentro del corazón y en las estructuras circundantes, pero que pasa a ser turbulento por determinadas causas. El flujo puede hacerse turbulento porque hay una estenosis o una insuficiencia valvular, o bien porque hay comunicaciones entre las cavidades cardíacas o, por ejemplo, fístulas vasculares, ya sea espontáneas o quirúrgicas. A esos soplos se los denomina orgánicos.
A veces la turbulencia se debe a aumento de la velocidad circulatoria, por ejemplo, cuando hay anemia, embarazo, sin que el corazón tenga enfermedad estructural, digamos. A eso se le llaman soplos inocentes. Por ejemplo, en las embarazadas o en pediatría pueden auscultarse fácilmente. Un soplo funcional es cuando hay distorsión del aparato valvular, sobre todo en este caso del anillo, ¿sí? Como consecuencia, digamos, a una alteración funcional, ya sea dilatación de los anillos valvulares por sobrecarga de volumen o hipertensión dentro del sistema, pero anatómicamente la válvula, o sea, las valvas y el aparato subvalvular está normal. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hay dilatación del anillo tricuspideo secundario a aumento del radio de la cavidad por hipertensión pulmonar, es decir, se dilata el ventrículo derecho porque hay un aumento de la poscarga del ventrículo derecho y eso genera dilatación del anillo. Por supuesto que es patológico, pero se denominan funcionales esos soplos. Y también existen soplos de hiperflujo, cuando a través de una válvula pasa una masa de sangre superior a la que está habituada o diseñado el aparato valvular para soportar. Por ejemplo, en estados de hipertiroidismo, en el beriberi. En general, cuando ocurre insuficiencia cardíaca con alto flujo. ¿Dónde se ocultan los soplos? Bueno, los focos ya los vimos antes, y lo que hay que buscar son algunas características de los soplos. Primero, el foco donde se ocultan con mayor intensidad, o epicentro, digamos, ¿no? Para el foco aórtico, obviamente, vamos a ver las estenosis o esclerosis aórticas. Para el foco pulmonar, lo mismo, las estenosis e incluso también en este caso las insuficiencias. La comunicación interauricular también genera un soplo de hiperflujo pulmonar al aumentar el volumen sanguíneo en el circuito derecho. El foco accesorio aórtico sirve para auscultar los fenómenos que ocurren en la insuficiencia aórtica. El tricuspidio, en la insuficiencia tricuspidia, la estenosis tricuspidia es poco frecuente hoy por hoy, va de la mano de la estenosis mitral y se asocia a la fiebre reumática. Y en el foco mitral se ocultan las estenosis y las insuficiencias. Cuando hay comunicación interventricular, ya sea congénita o adquirida por ruptura del septum interventricular, en mesocardio, en el borde izquierdo del corazón, se puede ocultar un soplo muy característico de comunicación interventricular. Entonces, la primera característica que se busca es dónde se oculta el soplo. Una vez que ocultamos que en determinado foco se oculta un soplo, tenemos que determinar en qué momento del ciclo cardíaco ocurre este soplo. Los soplos sistólicos obviamente ocurren durante la sístole, por lo tanto, entre el primer y segundo ruido cardíaco. Y si solo ocupa la primera parte, se denomina protosistólico. Si ocupa la porción media, mesosistólico. Si ocupa la porción final, peresistólico, o prediastólico podría ser, y así sucesivamente se ocupa dos partes de la sístole, protomeso, mesotele, y cuando ocupan todas las sístoles son holosistólicos. Un soplo holosistólico siempre es patológico. Un soplo mesosistólico o protosistólico no siempre. Para los soplos diastólicos que ocurren en la diástole, por lo tanto entre el segundo y el primer ruido, será similar la presentación a la nomenclatura que dijimos antes, ya sea protodiastólico, protomesodiastólico u holodiastólico, cuando ocupa toda la diástole. Cuando un soplo ocupa tanto la sístole como la diástole, pero ambos componentes del soplo permiten auscultar el segundo ruido, se dice que es un soplo sistodiastólico. Por ejemplo, se ve en las dobles lesiones valvulares. Y cuando ocupa todo el ciclo
sin poder identificarse el segundo ruido, se habla de soplo continuo. Eso se ve en algunas cardiopatías congénitas. Dijimos, ¿dónde se oculta? ¿En qué parte del ciclo se oculta? Y ahora la intensidad con que se oculta. Bueno, las nomenclaturas son variables, hay escuelas que lo gradúan hasta de 1 a 6, pero en general un soplo grado 1 es apenas audible e incluso interobservador puede no ocultarse. Un grado 2 es poco intenso, un 3 es intenso, esto es subjetivo obviamente y viene de la experiencia, recuerden las limitaciones que hay con esto, y puede estar acompañado en este caso de frémito. Cuando alcanza su máxima intensidad para el observador, o para el ocultador en este caso, se denomina de grado 4 o 6 según la nomenclatura que se utiliza. Bueno, como cuarta característica vemos la tonalidad del soplo. Recuerden que vimos que los ruidos pueden ser de baja frecuencia o de alta frecuencia. Entonces, dijimos primero, ¿en qué foco? Si es sistólico o diastólico. Y ahora vamos a ver el timbre o tonalidad. Los de tono bajo se denominan rudos, son típicos de las estenosis. Son los soplos eyectivos, originados en general en las sigmoides, aórtica o pulmonar, y típicamente comienzan después del primer ruido, o sea, luego de la contracción isovolumétrica. Como habíamos visto antes, pueden asociarse a chasquidos o clic de apertura, si la válvula tiene mucho calcio. No estaríamos pudiendo pasar la... Los de tono medio o alto, más vale alto, son ruidos de alta frecuencia, en general suaves, aspirativos, y se ven en las insuficiencias valvulares. Típicamente parten también después del primer ruido, son regurgitativos, y o sea que, digamos, pueden ser sistólicos también, como el caso de la insuficiencia mitral, y a veces borran el primer ruido. Eso puede pasar en la insuficiencia mitral, por ejemplo. Y los de tono piante, musical, frecuentemente se asocian a ruptura del aparato valvular. Muchas veces se habla, por ejemplo, de un soplo en graznido de gaviota, cuando ocurre perforación o directamente una válvula flake, que es cuando se rompe el aparato subvalvular y la valva baila entre el ventrículo y la aurícula. Además de esas características que mencionamos antes, hay que ver hacia dónde bueno, acá puse propagan o irradian. Los fenómenos acústicos se propagan, lo que se irradia es el dolor, así que vamos a decir propagan. El soplo se propaga, que está mal acá, hacia donde se dirige el flujo turbulento, que lo genera, no de donde viene el volumen de sangre. Por lo tanto, en la estenosis aórtica, el flujo turbulento se dirige hacia la aorta y los vasos de cuello, y es ahí donde se oculta. Eso siempre hay que buscarlo sistemáticamente. En la comunicación interventricular, por ejemplo, en el borde derecho del corazón. ¿Por qué? Porque habiendo una comunicación interventricular, la sangre normalmente, salvo que haya un complejo de Einstein-Menger, que es cuando se invierte el shunt, pero normalmente el circuito de mayor presión es el izquierdo, entonces la contracción del ventrículo izquierdo hace pasar sangre turbulenta a través de un orificio anormal hacia el ventrículo derecho. Por eso ese es el sitio de ocultación. En la insuficiencia aórtica, el soplo se oculta hacia el ápex y en el borde paraesternal izquierdo, no en el foco aórtico, porque la sangre le refluye hacia la cavidad, hacia la actividad ventricular izquierda. Y en la insuficiencia mitral, habitualmente, pero no siempre, hacia la axila, que es hacia donde está la aurícula izquierda, básicamente. Ahí hay algunas variantes de acuerdo a cuál sea la valva afectada en la insuficiencia mitral.
Esto es un cuadro para que quede como recordatorio, no lo vamos a describir todo. Y vamos a describir rápidamente algunos soplos inocentes, que son soplos que no se correlacionan con patología. No vamos a describir todos. Sí, en adultos es bastante frecuente. En adultos jóvenes el soplo pulmonar sistólico no patológico, ¿sí? Por supuesto que en niños es frecuente, pero en adultos jóvenes también. Y es un soplo que se asocia a estados de activación del sistema nervioso autónomo, adrenérgico. Son soplos proto o meso. Fíjense que todos los soplos inocentes no comprometen todo el ciclo. O son protosistólicos o mesosistólicos, pero nunca ocupan todo el silencio del ciclo, ¿sí? Acá tienen el ejemplo del soplo sistólico pulmonar no patológico. Esto es a modo de ejemplo. Fíjense, este es el primer ruido. Hay un soplo pequeño, romboidal, proto-sistólico, y luego el segundo ruido. También existen soplos de hiperflujo. Tampoco nos vamos a detener tanto en esto porque quiero que, digamos, les quede más afianzado lo de los soplos patológicos. Pero la fisiopatología refiere a... Esperen que voy a tomar un poco de agua. Bueno, en general ocurren más bien por estados hemodinámicos que de patología del aparato valvular, digamos, ¿no? Hay algunos que tienen nombre propio. Este de Austin Flint sí es patológico, es un soplo diastólico que ocurre cuando existe insuficiencia aórtica. Cuando existe insuficiencia aórtica, la válvula sigmoide aórtica no retiene la columna de sangre que tiende a regurgitar al bajar la presión del ventrículo izquierdo por debajo de la presión aórtica, y hay un reflujo de sangre hacia la cavidad ventricular. Pero en diástole, esa cavidad ventricular está pasando por una etapa en la que las válvulas AB, en este caso la mitral, se están abriendo. Bueno, el choque de la columna de sangre que proviene desde la aorta sobre todo contra la valva anterior, produce ese soplo o retumbo diastólico de Austin Flint. Acá tienen lo que habíamos hablado del soplo pulmonar, soplos funcionales, incluso en algunos pueden ser bastante intensos, pero fíjense que siempre tienden a disminuir hacia la telediástole. Entonces, los soplos orgánicos siempre se indican patología, ¿sí? Se distinguen. ¿Qué características son las que las distinguen de los inocentes? Es que son más intensos, que tienen irradiaciones. Habitualmente los soplos inocentes suelen no tener radiaciones. Algunos de los soplos orgánicos se asocian a frémito y se pueden modificar con la respiración, obviamente los soplos del circuito derecho, pero no suelen desaparecer. En cambio, hay soplos inocentes que incluso aparecen cuando el paciente toma una posición de pie y demás. Así que esas son características importantes para diferenciarlo. Y suelen ocupar mayor parte del tiempo toda la sístole para los sistólicos, o ambas, por ejemplo, en las cardiopatías congénitas. Algunos soplos aspirativos pueden ser de baja intensidad, poca irradiación, y no ocupar toda la diástole. Sin embargo, pueden ser soplos orgánicos. Por ejemplo, en la insuficiencia aórtica por ectasia anuloaórtica, que es cuando se dilata el anillo aórtico, al principio hay un leve reflujo. En este caso es una insuficiencia aórtica leve y no es un soplo que ocupa toda la diástole. Ahí aparece Carlos. No sé por qué. Bueno, acá tenemos algunos de los ejemplos. Vamos a ver si
podemos ocultar un par de soplos, que es lo más interesante. Claramente escuchan un soplo como si fuera un soplo, así como si soplara. Fíjense que los ruidos cardíacos normales, el primero y el segundo, el primero se oculta, pero el segundo tiende a no ocultarse. Y ocurre un soplo de características romboidales, que es bien sistólico. Ahora lo vamos a ocultar de nuevo. Si ustedes quisieran determinar dónde está o ocultar el segundo ruido, van a ver que es poco audible o ausente. Eso en la estenosis aórtica habla de severidad. ¿Se ocultó bien? Sí, perfecto. Ok. Vamos a ver este. Acá hay algunas características interesantes. El primer ruido casi no se oculta. El segundo ruido es el soplo, perdón, es un soplo en barra, no es romboidal, y tiene un componente del segundo ruido que es bastante intenso. Vamos a volver a ocultar. Como si fuera un palillo de tambor, digamos. Eso es el segundo ruido aumentado del componente pulmonar, porque acá está ocurriendo una comunicación interventricular, entonces hay sobrecarga de las cámaras derechas, hipertensión pulmonar, y entonces el componente pulmonar del segundo ruido se oculta más intenso. Bueno, seguimos. Acá tenemos algunos soplos diastóricos. Fíjense lo que yo les decía de la insuficiencia aórtica. Acá tienen el primer ruido en la insuficiencia aórtica, que se va a ocultar normal, o incluso un poco aumentado, y el segundo ruido. El soplo ocurre inmediatamente después del segundo ruido en la protodiástole y tiende a disminuir hacia la telediástole. Cuando son muy leves, estamos hablando de insuficiencia aórtica, el soplo ocurre de menor intensidad y más en la protodiástole. A medida que aumenta el soplo, puede llegar a aumentar la duración y hacerse hasta la telediástole. Ustedes acá tienen que tratar de identificar el primer ruido, el segundo ruido. Ojo que hay un ruido de base, acá hay un sonido de fondo que no corresponde a los fenómenos acústicos, así que lo hace un poco más difícil. Pero ustedes siéntanlo como un arrastre del segundo ruido. Como que ocurre el segundo ruido y hay un pequeño arrastre. Ese arrastre aspirativo es el soplo de insuficiencia aórtica. Es de baja intensidad y por eso a veces es difícil determinarlo. Para la insuficiencia aórtica hay que valerse, ya lo van a ver en la clase de valvulopatía, de otros signos que son muy peculiares y que tienen que ver con los fenómenos que la insuficiencia aórtica provoca en el territorio arterial. Bueno, acá es una sinopsis más o menos de los tipos de soplo. Fíjense cómo en la estenosis aórtica, que es la patología más frecuente hoy por hoy, salvo en zonas pobres del mundo, como por ejemplo algunas zonas de India y de África, en donde es más frecuente la estenosis mitral, en el mundo occidental, por lejos, con el aumento de la expectativa de vida,
la patología más frecuente valvular es la estenosis aórtica. Fíjense cómo después del primer ruido ocurre un soplo que es holosistólico, que tiene un acmé, o sea, un momento de mayor intensidad, y ese acmé se asocia con la severidad de la valvulopatía. Cuando este acmé se acerca al segundo ruido, y además se asocia disminución o abolición del segundo ruido, la estenosis aórtica es más severa. Después lo van a volver a ver eso, pero a modo introductorio se lo digo. En la insuficiencia mitral es un soplo en barra lo que se oculta, y habitualmente suele, digamos, estar muy pegado al primer ruido. Vamos a ocultar uno ahora, a ver. Si se puede ocultar. Fíjense que el primer ruido es poco audible, pero se escucha, y después hay un soplo que no es que hace un acmé, un aumento de la intensidad, sino que es como en barra. Casi aumenta un poco la intensidad hacia el final. Volvemos a ocultar. Y el segundo ruido es más intenso. El segundo ruido más intenso, en este caso, también depende del componente pulmonar, porque al haber reflujo hacia la aurícula izquierda, aumenta las presiones de fin de diástole, la presión media, perdón, de la aurícula izquierda. Eso se transmite al circuito venoso pulmonar, al circuito arterial pulmonar, y eso genera hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es una patología que acompaña a casi todas las enfermedades que cursan con aumento de la presión media de fin de diástole del circuito izquierdo. Se lo hago ocultar una vez más porque este es bastante importante. Bueno, terminamos. Si hay alguna pregunta o algo. A ver, Fer. No, por ahora no hay preguntas. Ok. Bueno, podemos hacer, ahora sigue la charla de electrocardiografía básica. No sé si quieren hacerla ya o tomarnos 10 minutos. Y me parece que 10 minutos, ¿no? Yo no sé si voy a estar en la próxima, Fer, porque tengo que ir a ver un paciente, pero quizás mejor 10 minutitos, ¿no? Recuerden que cuando entren a la próxima... Ah, no, está bien. Es con el mismo ID. Hola, Fer, ¿escuchas? ¿Escuchás? Sí, te escucho. Sí, ahora te escucho. Ahora te escucho. ¿Entrar con el mismo ID? Sí, entran con el mismo porque no cortó. Yo lo voy a dejar abierto, ¿sí? Acá pregunta Milena, creo que Milena Archi, si hay algún lugar online donde escucharlos. ¿Los soplos? Sí. Sí. En 3M, Litman, vos entras a Litman y ahí hay un link para ocultación de soplos. Perfecto. Varios. Si ponen por Google ocultación de soplos cardíacos, hay varias páginas, pero hay una de Litman que está bien. Perfecto. Acá Candelaria dice que